el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y llamamos al hermano Carlos Montoya para la explicación de la parashá Pekudei. Cuentas. Cabot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Que seas tú, Señor, dirigiéndonos por medio de tu Ruach. Un saludo especial a nuestros pastores, Marco Antonio López Molina y Marta Lizán Andrade de López. Que el Eterno nos continúe bendiciendo. Bueno, comenzamos entonces la parashá Pekudei, que es la última parashá del libro de Shemot. Tuve el honor de tener la primera parashá de Shemot y estamos cerrando el libro de Shemot. Y en esta parashá Pekudei, que se traduce como cuentas, pues Moshe aparece entregando absolutamente todas las cuentas del tabernáculo, todos los cálculos respecto a lo que él invirtió tanto en oro como en plata como en bronce. Después continúa con toda la hechura de las vestiduras sacerdotales. Luego Moshe cuenta absolutamente todo, además de todas las ofrendas que dieron cada uno. Y finalmente se erige el tabernáculo, destacando la nube de gloria, la Shekinah, sobre el tabernáculo. Y básicamente eso es todo lo que tiene la parashá. Se centra fundamentalmente en la finalización de todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, detallándose de una forma bastante minuciosa toda la mano de obra, todo lo que cada uno entregó del pueblo de Israel, y igualmente se enfatiza en el cumplimiento exacto de cada una de las instrucciones que el Eterno dio. Por eso dice Kasher ziva Adonai et Moshe, tal como Adonai lo había mandado a Moshe, que se repite claramente. El Eterno siempre establece un propósito muy claro, y nos damos cuenta cómo primero Él forma un pueblo, después de formar un pueblo, redime a ese pueblo y los organiza. Y finalmente los lleva a Midbar, al desierto, donde el Eterno se revela a sus vidas y donde permite que lo conozcan, para que ahí sí se arme todo el tabernáculo, se hagan todas las vestiduras de los sacerdotes y se preparen ahora para ir hacia el libro de Vaikra, donde van a servir al Eterno con su alabanza, con su adoración. Así que Pekudei es el resultado final de aquello que empezó en la parashá Trumá, pasó por Kitizá y termina con las dos anteriores, Vayaquel, y con esta que es Pekudei. Es esa construcción del tabernáculo. Se aborda acá en esta parashá mucho más extensamente que en cualquier otra.
y sin duda terminamos el libro de Shemot formalizando una relación que va a vincular al pueblo del Eterno de una relación que vincula al Eterno con su pueblo y al pueblo con su Eterno. Lo bueno de todo esto fue que todo el pueblo, al reunirse conjuntamente y dar de todo para la construcción del tabernáculo, terminan creando un gran vínculo espiritual, un gran vínculo de comunidad donde hubo demasiada colaboración entre todo el pueblo, y eso terminó con una gran unidad que es el cierre de Shemot. El libro se llama Cuentas, y como se llama el libro Cuentas como tal, nos vamos a dar cuenta que Moshe termina presentando cuentas al Eterno. La palabra dice que mucho más adelante, por allá en Bemidbar 12:7, y dice: no así mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa. Por eso cuando Moshe entrega cuentas, no se las está entregando al Eterno, sino que se las entrega al pueblo, mostrando realmente como líder de todo, o el director de todo el pueblo de Israel, rindiendo cuentas de todo lo que él utilizó cuando el pueblo le dio absolutamente todo. Sí, me río con líder porque siempre he tenido rollos con la palabra liderazgo dentro de la palabra de Dios. No quiere decir que no exista alguien que conduzca al pueblo y que dirija a todo el pueblo. Entonces, lo que hace Moshe básicamente es mostrar toda esa transparencia completa, evitando cualquier tipo de corrupción. Por eso Moshe declara claramente: de oro se recogieron 29 talentos, 730 ciclos de oro; de plata, 100 talentos y 1775 ciclos; de bronce, 70 talentos y 2405. Y la transparencia nos muestra que definitivamente es un ciclo, es un ejemplo definitivamente para todas nuestras generaciones, porque la transparencia es algo que lo estamos viendo en todas las naciones en las cuales se demuestra absolutamente todo lo que está pasando con cada uno de los gobernantes y con todo el cuerpo que legisla, hace justicia, ejecuta y demás. Yeshua modela igualmente la transparencia que se hace ante el Padre cuando lo dice en Yohanan 8:29: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Shaul igualmente lo dice en la iglesia de Corintín, en la iglesia de Corintios, en el segundo capítulo 8:20-21, dice: evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino de delante de los hombres. Y en el libro de Hechos nos damos cuenta, en Hechos 4:32-37, que todos ponen para suplir las necesidades de todos. Listo, gracias. Así que aquí la pregunta básicamente es: ¿qué tan transparentes somos nosotros, no solamente ante el Eterno, sino en nuestra vida, en nuestro hogar, en todo lo que nosotros hacemos en la vida secular? Bueno, perdón un momentico acá. Y vamos al tema número 2. Punto 2 que tengo yo acá. Nosotros habíamos visto cuando vimos Shemot que era necesario que en el libro de Shemot pasar por ese libro, y por eso se llamó la parashá en ese caso, la importancia del libro de Shemot. Era necesario pasar por allí para que el pueblo se preparara realmente y conociera al Eterno. Sin conocer al Eterno no podemos llegar al libro de Vaikra. Por eso acá, en el libro de Shemot, el 70% del libro ocurre en el desierto. O sea, casi 28 capítulos. Eso me activó eso.
casi 28 capítulos de todo el libro ocurren en el desierto. El desierto se dice midbar en hebreo, es decir, viene de la raíz dabar. Y dabar significa palabra, significa charla, significa mensaje. Entonces, ¿qué palabras vienen a la mente de las personas cada vez que se habla acerca del desierto? Pues vuelvo a molestar con el español y el hebreo. Y lo primero que se viene es que es aridez, que es escasez, que es encontrarse solo, que es severidad, que es algo difícil, que es algo que amenazador y todo lo demás. Y cuando las personas atraviesan momentos difíciles, pues siempre hacen referencias a todo esto cuando hay crisis, cuando hay soledad, cuando hay pérdidas, cuando hay rompimientos, todo este tipo de cosas, separaciones, lágrimas y todo, y hablan de atravesar el desierto. Sin embargo, déjenme decirles que el desierto es un lugar sagrado. Es tan sagrado el desierto y es tan bueno estar en el desierto que el eterno Dios en el desierto fue donde dio su Torah, donde el eterno dio su ley, donde dio sus instrucciones. Los Kukot, los Mishpatim, los Edot, que fue en el desierto donde Él reveló su presencia. Por eso el desierto es sagrado. Por eso nosotros debemos considerar que aquellos momentos difíciles de nuestra vida son sagrados para quienes somos hijos del eterno nuestro Elohim. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo así que van a ser sagrados nuestros momentos difíciles? Entonces, si desierto es midbar, si midbar significa dabar, si dabar significa palabra, quiere decir que el Eterno en el desierto es el lugar donde el Eterno nos habla a nuestro corazón de una forma muy especial. ¿Por qué lleva el Eterno a su pueblo al desierto? Para hablarles. Para hablarles como hizo con muchos. Para hablarles como hizo con Moshe, que Moshe fue al Midbar y el Eterno se le reveló a través de una zarza ardiente. Fue en el desierto donde él llevó a Elías, a Eliyahu, para hablarle finalmente con un susurro apacible. En el Brit Hadashah encontramos que Yeshua fue al desierto y en ese caso fue para tentar, decía la palabra, y estar allí y derrotar al enemigo. Pero también Él nos lleva al desierto para poder hablarnos, porque si consideramos, como aparece la palabra en hebreo, midbar, ¿y qué es midbar? El desierto, un lugar de sagrado, es donde el Eterno va a abrirnos la mente en muchas cosas. Si nos remontamos, como hemos dicho muchas veces, yéndonos atrás, siendo nosotros ese pueblo, ¿qué vamos a ver allí? Puro desierto, aridez, si acaso rocas, mucha arena. En otras palabras, el Eterno allí terminó quitando toda la distracción, todo lo que podía distraerlos. Por eso, el Eterno, nuestro Elohim,
nos tiene que hablar para evitar tanta distracción. El mundo hoy en día y las personas hoy en día van como en piloto automático, andando por toda parte y sin embargo no hacen un alto en el camino. La única forma que hagan un alto en el camino es cuando se enferman, cuando les pasa absolutamente alguna cosa, cuando de pronto tienen que quedarse en la casa por alguna razón, por muchas razones. Solo cuando las personas terminan quedándose solas, cuando todos los abandonan, cuando los amigos desaparecen. Pero es necesario hacer un alto en el camino. Y ese alto en el camino, que muchas veces es forzado por alguna razón, es ahí cuando somos hijos del Eterno, que el Eterno nos revela grandes cosas. Es allí. Porque si nos podemos saber todo lo que pasó en Midbar, en el desierto, que se va a ver allá muy bien en la parashá Bemidbar cuando se inicia el libro, dice claramente que ni el calzado ni la ropa, perfectos durante todos los casi 40 años que dieron y anduvieron por el desierto. Sí, hay mucha bendición. Entonces, el desierto es tierra santa, es un lugar especial donde el Eterno nos lleva para hablarnos a nuestro corazón, y ahí es donde tenemos nosotros que abrir nuestros oídos y poder ver tanta grandeza del Eterno que trae a nuestras vidas. Puede que no encontremos absolutamente nada, pero dice Matillahu 6:6 allí que guardados o encerrados nosotros, dice, ve tú a tu lugar secreto y allí conéctate con el Eterno, allí oremos con el Eterno. Entonces, y es un lugar sagrado, fue lo que el Eterno hizo con todo su pueblo. Tanto fue así que si nos damos cuenta, todo el pueblo del Eterno terminó juntándose, todo el Eterno terminó dando cosas. Y al final el Eterno responde a su pueblo, viene la presencia total de la Shejiná sobre el pueblo de Israel para empezar a guiarlos a partir de ese momento. Pero dejemos ya Midbar quieto para que la parashá Midbar se amplíe. Veamos entonces rápidamente una correlación entre los libros. Es bien interesante cuando nosotros nos damos cuenta cómo inicia un libro y cómo termina otro libro. Hay aquí algo que se llama intertextualidad. Tenemos que ver cómo se conjuga un libro con otro. ¿Qué pasa? A mí personalmente, esta vez me tocaron casi todas las entradas, ¿no? Shemot, Bemidbar y Devarim. Y el cierre de esta parashá. Y de alguna forma terminé conectándome con eso. Y es darnos cuenta nosotros cómo comienza un libro, cómo termina un libro y por qué ese orden que aparece allí, sabiendo que el Eterno es un Dios de orden. Y ahí la Torá siempre nos está dando alguna pista de que algo más profundo hay allí. El primer hecho fascinante que nosotros vamos a encontrar es el lenguaje muy similar entre lo que es la creación que aparece en Bereshit capítulo 1 y lo que aparece aquí en esta parashá en 38, 39 y 40, ¿no? Veamos entonces. Dice la palabra en Bereshit, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Yo había impreso esto a color y no me salió color. Y acabó el Eterno Elohim el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo el Eterno el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué dice Shemot al finalizar? Así fue acabada toda la obra del tabernáculo. Versus, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dice aquí, del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Adonai lo había mandado a Moshe, así lo hicieron. Kacher Zivá Adonai es Moshe, tal como el Eterno lo había hecho. Dice el 42, en conformidad a todas las cosas que Adonai había mandado. Aquí la diferencia es que en Bereshit dice, y acabó el Eterno Elohim
en el día séptimo la obra que hizo. Acá dice es en conformidad con las cosas que Adonai había hecho Moshe, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Una obra que acabaron. Y dice el 43, y vio Moshe toda la obra, y aquí que la habían hecho como Adonai lo había mandado, y los bendijo. En el otro dice, y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó. Así que al hacer la comparación nos vamos a dar cuenta que hubo una obra, un trabajo, se terminó y hubo una bendición detrás. Exactamente lo mismo que aparece aquí, Shemot. Entonces vemos que la Torah, Shemot, termina como comenzó Bereshit. Hay una diferencia y hay una similitud. Bereshit comienza con un acto de la creación, con un acto de creación divina. Shemot termina con un acto de creación humana, dirigida por el Eterno nuestro Elohim. Segundo, los relatos en los cuales, si nos ponemos a ver la porción de Bereshit, vamos a encontrar en primer lugar que hay 7 días de la creación, ¿sí? Y la palabra Tov aparece 7 veces, 4 en el capítulo, en el versículo 4, 10, 12, 18, 21, 25 y 31. En los primeros 6 aparece la palabra Kitov y en el último aparece la palabra Tov. Y hay mucho más coincidencias. El versículo inicial de Bereshit, si lo vemos nosotros, dice Bereshit bara Elohim et ha chamaim ve'et haaretz. Ahí hay 7 palabras al comenzar el libro. Por otro lado, en el relato de la parashá Vayakhel y Pekudei, e incluyo aquí el anterior Vayakhel, vamos a encontrar que aparecen 7 veces, específicamente cuando se habla de los materiales de construcción, con la palabra lev, corazón, libo, libnam, libam, y 7 más en la descripción de los artesanos de Betzalel y Aholiab. Aparece 7 veces igualmente y habla todo el tiempo de corazón. Por eso esa parashá siempre está diciendo y de corazón voluntario y de corazón tal cosa y con corazón hicieron tal cosa. E igualmente vamos a encontrar en el capítulo 39 y después en el 40 la palabra teruma, que significa contribución. Entonces hay ahí una alianza entre el eterno Dios y el pueblo. Todo esto solamente al mirar la correspondencia entre estos 2 libros nos lleva a algo, y es el punto central de todo esto, es la preparación y construcción finalmente del Mishkan. ¿Y qué relevancia puede tener todo esto? Los últimos 16 capítulos vamos a encontrar que tienen que ver con la adoración al Eterno, y ni siquiera todavía han entrado a Vaikra. En esta parashá nos vamos a dar cuenta que aquí ya no hay milagros. Se terminan ahí en cierta forma los milagros, y el actor principal dentro de esta parashá de Pekudei, y prácticamente si miramos los capítulos anteriores, ya no es el Eterno nuestro Elohim, sino el pueblo mismo de Israel. Es decir, viene la creación del Mishkan por parte de los israelitas. En primer lugar, si seguimos comparando, fue una contraparte de la creación del universo del Eterno. ¿Cómo así que una cosa es que vamos a comparar toda la creación del universo con una cajita allí especial que se va a llamar el Mishkan? Pues viene aquí algo bien importante, y es, en el principio dice la palabra en Bereshit que había un caos, y el caos dice que el Eterno construyó y se creó el orden, ordenó todas las cosas. Aquí, luego el Eterno va y hace al hombre y se volvió un caos. Creó el humano, primero Adán y Java, luego Caín, y ya sabemos lo que pasó. Luego vino la generación del diluvio, hasta el punto tal que dice la palabra, y le pesó al Eterno haber
creado la humanidad. Así que interpretarlo, ya sabemos que al Eterno nunca le pesa ni el Eterno se arrepiente absolutamente nada, porque Ben Midbar dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces eso es otra cosa diferente. Entonces, si miramos los primeros versículos del libro de Bereshit, vamos a encontrar que el Eterno crea el orden, ¿sí? Y después viene el descenso de ese orden al caos completamente. Y ahí llega el tema del becerro. ¿Ya? Hasta ahí, mejor dicho, como dice, se rebosó la copa completamente. Se rebotaron allí contra Aarón. Aparece la idea de construir algo que ellos deciden denominar que es Dios. Terminan allí adorándolo absolutamente y arranca la parranda. Todo eso es finalmente un retrato del caos. El orden se había desmoronado por completo, el pueblo se había desenfrenado totalmente y el pueblo se dejó llevar primero por el miedo y luego se dejó llevar por la celebración de ese becerro de oro que terminó siendo ¿qué? No, pues, algo que no tenía nada que ver con el orden, ¿sí? Entonces ahora empezamos a ver nosotros lo que realmente era el tabernáculo, lo que realmente era el Mizcán, porque el Eterno mismo manda a su pueblo que construyan entonces un Mizcán. Es en ese momento para el pueblo de Israel el momento de restaurar, el momento de compensar, el momento de revertir, el momento de subsanar, de rectificar. Hemos dicho, como dicen las mamás por ahí, mijito, enderece su camino. Entonces, viene aquí el tabernáculo y es el Eterno cuando arranca desde esa parachá Terumá a dar las instrucciones primero, porque más adelante es cuando se empieza a construir, que empieza a detallar paso a paso cómo se va a hacer todo. Esa construcción era justamente la representación a pequeña escala de lo que era nuevamente volver al orden. En el contexto hebreo se habla de que ese Mizcán termina siendo como un microcosmos del mundo. Entonces, así como el Eterno creó el universo para la humanidad termina siendo un Mizcán como hogar para el Eterno, sabiendo que dice la palabra que al Eterno ni los cielos lo pueden contener. Entonces, ¿qué pasa? Que al construir el Mizcán, la humanidad y el Eterno aquí permite que la humanidad lo emule a él, es decir, imite sus acciones, imite su conducta, si pudiésemos hacer pues una comparación. El pueblo entonces pasa del caos del becerro de oro a el orden al construir el Mizcán, de manera similar como el Eterno termina haciendo en Bereshit. Pero ¿qué viene? Lo más lindo de todo esto es cómo el pueblo entonces termina construyendo el Mizcán. ¿De qué forma lo hace? De la misma forma que el Eterno le pidió a Abraham, dame tu hijo. Y cuando Abraham subió y llegó allá, dice la palabra que el Eterno mismo se proveyó de un cordero. Y aquí el Eterno mismo capacita, da dones a Joliab, a Itamar y a toda esta gente que trabajó dentro de eso. Es decir, el hombre puede restaurar, yo estoy temblando aquí, el hombre puede restaurar el caos e ir al orden porque el Eterno mismo lo capacita. Dios dice aquí la palabra que otorgó dones a Bezalel, a Joliab, ejemplos claros de cómo el Dios dio sabiduría, inteligencia, ciencia, arte para que construyeran absolutamente todos los materiales en la construcción del Mizcán. Entonces eso resalta la obra del Eterno, donde el esfuerzo humano pues obviamente que se pone, pero no es la importancia aquí del cerebro humano, del esfuerzo humano, sino de su espíritu. El hombre prepara el jinete, pero del Eterno es la victoria. No es con fuerza, sino con el espíritu, dice la palabra.
Y el Eterno dice en Hechos 1:8, el Eterno mediante el Ruach HaKodesh capacita o provee al ser humano y dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh. Como Betzalel fue lleno de sabiduría, dice la palabra en el Brit Hadashah, que Yeshua en Corintina, 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, todo este proceso de restauración, de remediar la situación, de chino, compórtese y ahora sí, enderece su camino. Muestra que aunque el pecado trae caos, el escuchar con la actitud de accionar, que es Shema, y que se traduce como obediencia, esas instrucciones divinas del Eterno, termina restaurando el orden. Kasher ziva et Adonai a Moshe. Adonai a Moshe, como Adonai lo había mandado a Moshe. Si vamos a Yeshua, vamos al Brit Hadashah, vamos a encontrar en Colosenses 1:20 que dice: por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Entonces viene la aplicación. ¿Cómo reflejamos nosotros el orden del eterno Dios en nuestras vidas? ¿Cómo reflejamos cuando ocurre un caos en nuestra vida, llamado caos, cualquier situación que se le presente y en la cual termine desordenándose en la comida, en cualquier situación que ocurra, en el trabajo, donde sea? ¿Cómo ordenamos todo eso? El Brit Hadashah dice que Yeshua, en Apocalipsis, en Igalú 21:5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo: escribe todas estas cosas porque son fieles y verdaderas. Somos una nueva creación, dice Corintín Bet, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Mashiach Yeshua, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Solo con el eterno Dios nosotros podemos redimir el desorden de nuestras vidas. Solo con el eterno Dios el pueblo de Israel pudo redimir ese desorden que había y construirlo en algo. No siempre nosotros creamos el caos, no siempre el desorden llega a nuestras vidas porque sí, pero cuando llega tenemos todo el poder. Y no solamente eso, muchas veces no sabemos ni qué decir ni qué hacer, quedamos paralizados, todo el mundo se va absolutamente, no tenemos a nadie como tal. Pero aquí dice en la palabra que el mismo Eterno provee de dones, de muchas cosas en las cuales nosotros podemos recibir eso que el Eterno da e ir y restablecer el orden en nuestras vidas. Yeshua restaura el orden perdido con su muerte y su resurrección. Dice la palabra en 1 Corintios 3:16, Corintinos, ¿no sabéis que sois templos del Eterno y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces hay un universo, después manda a construir el tabernáculo, allí ya del caos pasó al orden, y después, como si fuera poquito para nosotros, el Eterno dice en Ezequiel 36:26 y en Jeremías 31 que el Eterno pondrá y vendrá a morar dentro de nuestro corazón. Por eso dice aquí entonces el Brit Hadashah que no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora termina ese Mishkan dentro de nosotros. Entonces el pueblo emula a Dios. Dice Ibrín 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, que también hay que interpretarlo y hay que hacerlo bien. Y uno de mis versículos que siempre los traigo: y el que cree andar en él debe andar como él anduvo. Estamos emulando al eterno Dios, y fue lo que hizo Israel cuando imitó, siguió lo mismo que el Eterno había hecho cuando construyó todo y del caos restauró el orden.
Dice el Behadachá, y habitó, es que nos en hebreo, entre nosotros. Es que nos es la misma palabra de Mishkan. La misma palabra de Mishkan. Yohanan 1:14. Y nos dice allí en Yohanan 2, es el mismo, es el verdadero templo. En esta parashá Pekudei nosotros vemos que se prepararon allí de una vez las vestiduras sacerdotales. Y en el Behadachá dice, en Kefas Aleph, primera de Pedro 2:9, que en Mashiach Yeshua somos sacerdotes reales. Y en Romín 12:1 dice que ahora lo que iban a hacer allí, que es lo que vamos a hacer en Baikra, dice, ahora nos ofrecemos nosotros mismos en sacrificio vivo. Esto es mucho más largo, pero estamos bien de tiempo en el tema. Entonces, des en cuenta que el Mishkan, porque el becerro fue la respuesta a un pueblo desordenado, a un pueblo que dijo, y nos quedamos ahora sin nadie que nos conduzca, nos quedamos sin liderazgo, y ahora ¿quién nos podrá ayudar? Y el Mishkan fue la verdadera respuesta del eterno Dios cuando todo el pueblo contribuye, cuando Moshe va y mira absolutamente todo y se da cuenta que hicieron todas las cosas como el Eterno había mandado y entonces los bendice. Y ahí termina el tema. Pero lo bueno de todo esto es que ese Mishkan, la presencia divina, estaba en medio de ellos, incluso ya sin un profeta como Moshe. Ya Moshe no lo necesitamos, entre comillas. Porque ahora entra algo muy importante y es el sacerdocio. Entran los Kohanim, entran todos aquellos que van a servir en Baikra, el Levítico que viene a servir absolutamente todo para el Eterno, a darnos absolutamente todo nuestro corazón y todo nuestro ser para el Eterno, porque ya pasamos por Midbar, donde el Eterno permitió hablarnos a nuestro corazón y nosotros poderlo conocer a Él. El Mishkan estuvo terminado y ya Moshe no tuvo ningún papel dentro de él. Él va, toma ya a Aarón y hace absolutamente todo, ungen a todos los... Y ya en adelante comienza otro cuento muy diferente, por lo menos en el libro de Baikra. Oye, entramos a un templo, una sinagoga, comunidad, congregación, en fin, como lo queramos llamar. Y cuando nosotros entramos a este templo, cuando nosotros entramos acá, nos queda por fuera todo el mundo. Obviamente que seguimos pensando posiblemente en muchos problemas o algo, pero el solo hecho de entrar aquí, de estar con todos nuestros hermanos, el asunto como que cambia. Nos encontramos bajo las alas de la presencia divina del Eterno. Venimos acá a bendecir al Eterno. Esta realidad diferente es donde nuestra alma termina encontrando una quietud en medio del descanso y mucho más en Shabbat. Aquí sabemos que somos parte de algo mucho más grande, que somos el pueblo del Eterno. Que el Eterno nos capacita para escucharlo, donde podemos oír la canción del Eterno, donde podemos abrir nuestros labios y soltarnos ante el Eterno, donde el Eterno está con nosotros, no en una cima, no en la montaña, como pasó allí con la señora samaritana. ¿Y dónde se adora al Eterno? No es aquí ni en tal lugar, es en espíritu y en verdad. Entonces debe haber un lugar y debe haber un tiempo, no solamente aquí, sino en nuestras vidas,
donde nosotros podamos reconocer que no todo es caos. Y que si estamos en el Midbar, es un lugar santo, y regocijémonos de estar ahí. Porque ahí nos va a hablar como nunca antes nos ha hablado. Miren la prioridad del Eterno. El Mizcán siempre fue levantado antes de comenzar a avanzar. Centrándonos en que primero es el Eterno. Y por eso en Matillajo 6:33 fue la primera vez que tuve la oportunidad de hablar en un retiro por allá. Cuando el Señor dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Primero el Eterno, la prioridad primera en el Eterno. Pablo Shaul exhortó a vivir para agradar al Eterno en 1 Tesalonicenses 4:1. Entonces, fue la prioridad del Eterno cuando hicieron esto. Y me voy a saltar una cosa para este momento que hay acá, y lo trabajo de una vez, que es, ¿dónde está esto, Señor? Ese Mizcán era movible. Uno termina el libro de Shemot en Pekudei y uno piensa que hasta ahí llegó todo el asunto, y resulta que hasta ahí no llegó todo el asunto, hasta ahora comienza. Ese Mizcán era temporal y móvil durante los viajes de los hijos de Israel. Por eso si alcanzamos hablamos de la columna de nube y fuego, y si no, no importa. Pues sí importa, pero eso queda de tarea para ustedes, para todos nosotros. Es que me quedo ahí. Ya. Los dioses de la antigüedad estaban en un lugar fijo. En Sumeria, en Memphis, en Moab, en Edom. Tenían un dominio específico, pero con Israel nace una nueva idea, y es la idea de que el Eterno va con nosotros a todas partes, que el Eterno puede estar en todo lugar. Eso no existía en la antigüedad. Aquí entonces construyen ese Mizcán va a ir por el desierto con ellos, con una columna de humo y con una columna de fuego en la noche. Ahí nace esa idea. Que el Eterno está en todas partes y puede ser encontrado en todo lugar donde nosotros dispongamos nuestro corazón para el Eterno. Sí, hay muchas cosas, y por eso la historia de nuestro pueblo, y aquí hablando ya el judío como tal, que de muchas formas decían que el judío errante o algo, están haciendo lo que es, saben que es un lugar temporal, que hay un mejor lugar, un Mizcán que el Eterno ha preparado allá para nosotros. Y tienen clarísimo. Por eso viajan tanto, porque saben que me estoy adelantando y me voy para otro lado, pero no importa. No. Entonces, eso quería decir respecto a ese tabernáculo que construyeron. Ahí no se acaba el tema. Hasta ahora va a comenzar, ahora sí de verdad, cómo el Eterno va a estar con ellos todo el tiempo, con un equilibrio que va a haber en sus vidas. Ve que estamos aquí organizando todo para el tiempo. Entonces terminamos aquí con una cosa que es prioridades. Así como Yeshua enseña a buscar primero el reino de Dios y su justicia, como en Shemot, conocer al Eterno en Shemot precede a servir al Eterno, que va a comenzar en Baikra, en el libro de Levítico. Así el Eterno igualmente nos
habla, y Yeshua lo hizo cuando dijo que era prudente encontrar un equilibrio entre la menta, como dice aquí, hay de vosotros escribas y fariseos, porque diezmáis de la menta, el eneldo y el comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin descuidar sin descuidar aquello. En otras palabras, Yeshua nos está hablando aquí de prioridades. Fue lo que hicieron durante todo ese libro de Shemot. Por eso se unió al pueblo, por eso lo pudieron hacer. Entonces, viene el cierre del libro de Shemot, si nos damos cuenta allí, y aparece una columna de nube y otra columna de fuego. El Eterno protege en la oscuridad y por eso da el fuego. El Eterno guía sin abrumar porque iban por el desierto y tanto sol, entonces puso una columna de nube. El Brit Hadashah dice, Yeshua es la luz del mundo. Dice, y el que me sigue no andará en tinieblas. El Espíritu equilibra gracia y verdad. Por ahí encontramos misericordia y juicio, que te fascina. Y esto nos habla de evitar todos esos extremos, ¿no?, los que nos metemos muchas veces, No es demasiada luz que ciegue, y por eso no nos llega toda la revelación de un tanganazo, porque si nos llegara, ni tampoco demasiada oscuridad que desoriente. Ese fue el equilibrio que el Eterno hizo con esas dos columnas. Esa nube, acuérdense que la Shejinah solamente llegaba y se desarrollaba tal como se llama este lugar, cuando paraba el pueblo. Y después al seguir es que la nube iba adelante y la nube de, es que me enredo entre humo y nube, ¿no? La columna de nube y la de fuego, ¿no? Y eso representaba realmente la presencia constante del Eterno. Es muy diferente uno ver en el contexto hebreo que el Eterno forma parte de todo el tiempo en sus vidas. Yo no puedo cómo explicar el tema bien. Que el Eterno siempre forma parte de todas sus vidas. En nuestro contexto por acá occidental y todo no es igual. No es que la persona tenga que estar hablando de Dios todo el tiempo. Y por eso determina que la persona es religiosa o algo, pero en el contexto hebreo es que el Eterno forma parte de mí. Y eso es lo que muestra todo el simbolismo que tiene ese Mishkan llevado a todo lugar con ellos. Entonces, lo bueno aquí fue que si la humanidad logró reducir todo ese orden que tenía Dios y llevarlo al caos, igualmente la humanidad pudo revertir la situación, sabiendo que siempre el Eterno nos da todo. Es que no estamos solos. Ese viaje desde el becerro de oro hasta el tabernáculo muestra claramente ese viaje desde el caos hasta el orden. Que fue un tiempo duro, sí, duro. Pero ¿cuál duro si es que se demoraron 40 años? Bueno, 40 años allá pues. Y acá nosotros con 2 meses y ya estamos cansados. Y entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Tremendos.
Y ahora podemos viajar con el Eterno, como hace nuestro pueblo. Por eso nunca confundieron un lugar con su hogar. Y por eso siempre terminamos algunas fiestas, especialmente la de Pesach, el próximo año en Jerusalén. Dejemos ahí. Es un cierre de un libro donde uno dice, pero casi 16 capítulos aquí dedicados a algo que debería ser allá. Y nos mostró exactamente que hasta que no conozcamos al Eterno, hasta que no hayamos escuchado todas sus voces en Midbar y entender qué quería Él con nosotros, ahora sí estamos libres para comenzar. Y ahora quedamos acá nosotros listos para honrar al Eterno con nuestras danzas y todo. Que Eterno los continúe bendiciendo. Damos gracias, Señor, por tu amor, por tu dabar, por tu palabra, y que nosotros seamos como tu pueblo, Señor, Israel, para hacer todas las cosas. Aquí sí, como Yeshua nos mandó y dice en el Brit Hadashah, en tu palabra. Podamos hacer nosotros eso. Si acá decían, como Adonai lo había mandado a Moshe, ¿sí? Ziva Adonai es Moshe, acá digamos, como Yeshua, con todas las palabras que nos dio, podamos andar como Él anduvo. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Echen Yeshua HaMashiach. Amén. Once y 58. Gracias al que mandó esto. Así. Ayudó cantidades. Keila, por favor, de pie. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Todos, bendito seas tú, Adonai, Bendito seas tú, Adonai, Elohim nuestro, Elohim nuestro, quien nos ha entregado su Torah, Rey del universo, Rey del universo, quien nos ha entregado su Torah, quien nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, Bendito eres tú, eterno, quien nos diste la Torah. quien nos diste la Torah. Bendito eres tú, Adonai, Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Elohim nuestro, Rey del universo, Rey del universo, quien nos concediste las escrituras de verdad quien nos concediste las escrituras de verdad, y la revelación de ellas la revelación de ellas, por medio de tu Ruach HaKodesh. de tu Ruach HaKodesh.
Cuando el arca se posaba, Moshe decía, vuelve Adonai a los millares de Israel. Amén. Todos en pie, estamos en pie. Bendición por nuestro país, Colombia. Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, recibe con tu misericordia nuestra oración por nuestro país y su gobierno. Derrama tu bendición sobre este país y sobre todos los que ejercen autoridad con justicia y rectitud. Inspíralos con el espíritu de tu ley y de tu justicia, para que imperen siempre en nuestro país shalom, quietud, felicidad y libertad. Oh Elohim de toda la humanidad, concede tu inspiración a todos los habitantes de este nuestro país. Implanta el amor, la fraternidad, shalom y armonía entre los diversos credos de este país. Desarraiga del corazón de los hombres el odio, la violencia y la envidia. Cumple los deseos de los nobles hijos de este país que trabajan por la grandeza de la nación. Sea tu voluntad que reine la paz y la armonía entre todos los pueblos de la tierra y que se cumpla la visión de tus profetas que dijeron: no alzará la espada de nación contra otra, ni se ejercitarán para la guerra, pues así está dicho, porque todos ellos le conocerán, los pequeños y los grandes. Bendición por nuestro pueblo Israel. Padre nuestro que estás en los cielos, protector y redentor de Israel, bendice al Estado de Israel. Ampáralo bajo la protección de tu amor, extiende sobre él la azúcar de tu shalom. Envía tu luz y tu verdad a sus dirigentes, ministros y asesores y guíalos con tu buen consejo. Recuerda a toda la casa de Israel en todos los países de su dispersión y que todo tu pueblo bendito eterno pueda reconocer y recibir a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador. Devarim 34 al 6. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai tu Elohim y de allá te tomará. Y te hará volver Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien, bien. Y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Bendición por nuestra Keilah, nuestra congregación. Que el Eterno que bendijo a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, Moshe, Aarón, David, Shlomo, que Él bendiga a toda esta Keilah, tanto a grandes como a pequeños, a ellos, a sus esposas, hijos y discípulos, así como a todo lo que poseen. Que el Rey del Universo los bendiga, les otorgue mérito, escuche sus oraciones y los salve de todo daño. El Eterno sea vuestra ayuda, vuestro escudo, extienda sobre vosotros el abrigo protector de su shalom, que implante entre vosotros el amor fraternal, el shalom y la amistad. Que el Eterno haga realidad lo que está escrito. El Eterno, el Elohim de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y les bendiga tal como Él lo ha prometido. Que así sea su voluntad. Amén. Seguimos la bendición. Vamos a la bendición ajarónica. Entonces habló el Señor a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, les diréis: Yevarejeja Adonai veismereja. El Señor nos bendiga y nos guarde. Sigo con la bendición. Ya era Adonai panabeleja bijuneca. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Sigo la bendición. Yisa Adonai panabeleja veyaseleja shalom. El Señor alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros shalom. Sigo la bendición. Amén. ¿Listos?
Congregación, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas con toda nuestra fe. Deuteronomio 8 dice: cuídate de no olvidarte de Adonai tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifique buena casa en que habites, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Adonai tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Sino acuérdate de Adonai tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Levítico 27:30. Así pues, todo el diezmo de la tierra y de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es de Adonai, es cosa consagrada a Adonai. Malaquías 3, 10, 11 dice: traer todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponerme ahora a prueba en esto, dice Adonai de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Adonai de los ejércitos. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus hogares rebosarán de mosto. Todos. Bendito seas tú, oh Adonai, Elohim de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Adonai, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En pantalla está el número de la cuenta para que depositen sus diezmos y sus ofrendas, y el número telefónico para que manden el reporte. Oh Adonai, Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias, vamos a unos anuncios, ¿se pueden sentar, por favor? Bueno, quiero recordar que estamos a 2 semanas de la fiesta de Pesach y todavía no están muchas familias inscritas, por favor. Hoy lo puede hacer con mi hija Carolina. Ella tiene los formatos y ella los inscribe, ¿sí? Por favor, búsquenla para que ella los inscriba. 2 semanas, o sea, la fiesta de Pesach es el sábado 12 de abril a las 6 de la tarde. Recuerdan, es una cita con el Eterno. El próximo sábado de abril, o sea, el 12, es la fiesta de Pesach. Es una fiesta muy especial. No falte, es una fiesta para convertidos, por favor, recuerden esto, o sea, no pueden venir con personas que quieren, sí, la persona que asista a Pesach
debe saber a qué viene, ¿sí? Debe ser una persona, por lo menos una persona que haber nacido de nuevo, que entienda, porque es que allí en esa fiesta se toma una copa que se llama la copa de la salvación. Y si usted toma esa copa sin ser salvo, pues imagínense. Entonces, por favor, los animamos a que se terminen de escribir los anuncios. Jaimito, ¿hay anuncios para hoy? Los anuncios normales, ¿no? Los anuncios de las clases de hoy. Gracias. Bueno, Shabbat Shalom. Bueno, las clases normales de la tarde creo que en cartelera están anunciadas, pero obviamente la clase de las damas, ¿verdad? A las 2:45, muy bien. A esa misma hora tenemos el discipulado, muy bien. Yo los estoy cañando a ver si se acuerdan bien cómo es la cosa. A las 3:45 la clase de música y canto. A las 4:45, ya voy con los jóvenes, tenemos la clase de hebreo y a las 3:30, 4:30 los jóvenes, ¿verdad? No sé, y bueno, a las 6 el cierre de Shabbat. Los esperamos a todos. Manuelito, ¿algo más de parte tuya? ¿El tapabocas? Ok, perfecto. Bueno, listo, entonces que el Eterno los continúe bendiciendo. Vamos a prepararnos entonces para nuestro tiempo de alabanza y adoración, con danza y júbilo y alegría para nuestro Padre Celestial. Amén. Shabbat Shalom. Un gran saludo para todas las personas que están viendo esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Si es la primera vez que visitas este canal, te damos la bienvenida. Acompáñanos y suscríbete para estar orando por ti y por los tuyos. Si ya nos has visitado y aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. El día de hoy, el Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios, nos ha hablado y esperamos que también haya llegado a tu corazón. Por eso sabemos que es importante para ti conocer más acerca de nosotros. Aquí te contamos. Nuestra Keilah, congregación, basa sus enseñanzas en las raíces hebreas. Procuramos siempre la dirección del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y reconocemos que Yeshua, Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Tenemos más de 35 años trabajando con familias, llevándolas a los pies de Yeshua, restaurando hogares y enseñándoles cómo vivir en santidad. Creemos en el Eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en Yeshua, Jesús, nuestro Salvador y Señor, y en el Ruach HaKodesh, nuestro guía y consolador. Nuestra fe y creencias están basadas en la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin lugar a dudas, podemos ofrecerte en nuestra congregación un lugar especial para ti y tu familia. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad, donde recibirás orientación espiritual y herramientas basadas en las enseñanzas bíblicas que te ayuden a vivir con integridad en los caminos de nuestro Elohim, nuestro eterno Dios. Finalmente, si tienes alguna pregunta sobre la enseñanza que acabas de ver, o si deseas visitarnos en nuestra sede, nos puedes contactar al 311-807-3577. donde te estaremos respondiendo lo más pronto posible. Que el Eterno, Dios de amor, continúe bendiciendo en gran manera tu vida.